Facebook está en conversaciones avanzadas para adquirir Waze, un popular sistema y red social con mapas de las ciudades, información de tráfico y navegación GPS en tiempo real por $1,000 millones. Bueno, lo prometido, este próximo viernes 17 se festeja el Día Mundial de Internet y por supuesto que estamos metidísimos en este importante tema. Y para eso hemos invitado a Fernando Gurrola, quien es el presidente de la MIPSI. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Hola, Paco, muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantados, y por supuesto, ya lo conocen bien, a Paco Abundis, quien es el director de Parametría, para hablar entre los tres de un estudio muy interesante, que es el estudio de actitudes frente a la tecnología, lo cual desde que me lo platicaste, Paco, creímos que con las cifras que tiene AMIPSI se puede decir mucho. Como te decía en el programa anterior, Gaby, este es un estudio que viene, de hecho, una preocupación en Sudamérica, viene de un congreso que se hizo en Bogotá, donde había uruguayos, chilenos, argentinos, y se hizo una agenda conjunta en la cual se decidieron algunas de estas preguntas. Este es un diagnóstico, digamos, que rebasa más allá de México, y yo creo que eventualmente lo interesante sería comparar algunas de estas preguntas con cómo se comportan los uruguayos, que por cierto, ¿no?, es todo un tema para mí. Uruguay es el segundo productor de software de América Latina, un país de 3 millones de personas después de Brasil, lo cual me parece increíble, y cómo se comportan los colombianos para adoptar nuevas tecnologías. Bueno, vámonos a entrar de lleno porque hay muchísimo, creo que en este panorama se puede decir, ¿cuáles son las principales actitudes frente a la tecnología? Primero, preguntamos en general si utiliza el Internet o no a la gente. Pregunta abierta, esto lo traemos de septiembre del 10, y la última medición, que yo creo que es de las más precisas porque es una medición a nivel nacional en vivienda, son 12,800 casos, 400 casos por estado. Tenemos que 65% de la gente dijo no utilizar Internet contra 35% que sí. Ya tenemos antecedentes en septiembre de 2010 de 41%, octubre teníamos 44%. La verdad es que la más precisa es esta de marzo del 13 por la cantidad de casos. Es decir, aunque el gráfico pudiera mostrar que hay un descenso en el uso de Internet, yo más bien creo que es un tema de precisión. Estamos siendo más precisos para medir. Así es, y justamente ustedes tienen datos interesantes también, Fernando. Es correcto. De hecho, empata mucho con los números que presenta Paco con el estudio de nosotros, que más o menos hemos estado hablando de poco más arriba del 30% de penetración del Internet en el país. Esto es una cifra a todas luces pues muy retadora y pues nos pone a todos los actores en el país a redoblar esfuerzos, no solamente al gobierno federal, a los estatales, a los legisladores, a nosotros en la industria, a cerrar filas, porque pues no podemos quedarnos ahora sí que en el sótano de la lista de los países que estamos en la OCDE, ¿no? Ustedes presentan un estudio muy interesante que se liga muy bien con esto, que es el de hábitos de los usuarios de Internet, y están próximo también a presentarlo el próximo viernes. Exactamente, el próximo viernes a las 17 presentamos nuestro estudio anual, que es el estudio de hábitos y de usuarios, donde indicamos cómo estamos utilizando los mexicanos, qué usamos en Internet, qué estamos comprando, haciendo con la herramienta, y cuántos mexicanos arriba de 6 años ya estamos en Internet, que ajusta muy bien a las cifras que nos está presentando Paco aquí. Que este dato lo que podrá tener distinto al que ustedes generan, Fernando, es que esta es una entrevista a mayores de 18 años. Okay. El dato esperanzador pudiera ser que a la hora que lo bajamos en edad, pudiéramos subir el nivel de usuarios, ¿no? Mira, eso pues tendríamos que entonces empatar esto para tener una cifra a la mejor desde los 6 hasta después de los 18 años de usuarios de Internet. Regreso un poco con el tema de las actitudes frente a la tecnología, porque no sé, Fernando, tú metías en el tema, Paco, y bueno, a mí que me apasiona, muchas veces hay prejuicios, ¿no?, cuando se habla de tecnología, y ahí ustedes lo retratan también muy bien, Paco. Así es. Si vamos al siguiente gráfico, veremos que da la impresión, y aquí sí sí leería este gráfico en el tiempo, sobre si bien hay, digamos, 35% de usuarios de Internet, la frecuencia con la que utilizan tiene que ver también con esta relación con la tecnología. Y a esta pregunta, en esta última medición de 12,800 casos, tenemos que el 40% dice que lo utiliza todos los días, lo cual me parece un dato positivo, porque venimos de datos anteriores donde ese todos los días era 24,
19, 21, 22 en años pasados, sí estaría fuera del margen de error y nos podríamos tomar literal el dato de que ha aumentado la frecuencia del uso de Internet entre los usuarios, ¿no? Ese 40% creo que es un dato positivo. 4 de cada 10 encuestados dicen que utilizan, pues la tecnología todos los días. Así es. ¿Cómo están sus cifras en la MIPSI, Fernando? Son cifras similares. Nosotros estamos hablando también de tiempos promedios de acceso a la tecnología, que ya estamos rondando las 4 horas diarias de estas personas. Entonces, lo que representa que el Internet llegó para quedarse y cada vez más en la vida de todos nosotros. Y aquí pues hay dos Méxicos, ¿no? El que está conectado y el que no está conectado. Cierto. El que está viviendo los beneficios de estar conectado, estar informado, tener mayores datos y elementos para sus toma de decisiones de su vida diaria, comprar mejores artículos a mejores precios, etcétera. Y por otro lado, otro México en el cual no está beneficiándose, ¿no? Una de las cosas más importantes que nosotros hemos detectado junto con este estudio que nos comenta Paco es que en México requerimos de hacer un esfuerzo muy grande todos los actores para generar conciencia de los beneficios en la vida de común y corriente de todas las personas, claro, sin importar la edad. Si esto se sesga mucho más a los más jóvenes, las personas que son, dijéramos, más grandes, así como yo, mayor edad, ya tenemos más dificultades. Y si ya muy mayores como yo también. Dicen las personas, no, es que esto ya es para mis hijos, y se autosegregan, se excluyen. Y se excluyen. Claro, es un elemento ya de exclusión social, el cual nos está preocupando mucho porque pues muchas oportunidades de trabajo hoy día, las personas que están reclutando para el trabajo buscan ya en los perfiles sociales de trabajo cómo están las personas, si están adentro del mundo digital o fuera. Entonces ya son cuestiones hasta para excluirlos de un ámbito laboral, lo cual es muy preocupante. Sí, tienes toda la razón. Y ahí es como la tecnología impacta, pues, digamos, tu quehacer cotidiano, ¿no? La salud, tus relaciones con los demás, tu ámbito laboral. Y ahí hay temas también interesantes. Así es, y que se podrá parecer, yo creo, en la actitud hacia otras disciplinas o materias. Incluso yo pensaría que algunos de estos datos se podrían parecer a actitudes hacia las matemáticas, actitudes hacia el inglés, actitudes hacia otras herramientas o conocimientos que son básicos, elementales para la inserción laboral, o por lo menos en términos ya de son lo que habilidades, ¿no? Así es, así es. Son habilidades. Entonces, digamos, medimos 7 actitudes de qué es lo que piensa la gente. En algunos casos creemos que pueden ser prejuicios para poder adoptar tecnologías o no, y si los revisamos tenemos, por ejemplo, amplios niveles de consenso sobre es un reactivo muy fácil de dígame si está de acuerdo con esta frase o no. El primero que aparece a la izquierda es más fácil que los niños y jóvenes aprendan a usar la tecnología que los adultos. Prácticamente 4 de cada 5 mexicanos cree eso. Suena razonable, pero si esto, digamos, si lo ves por segmentos de población, puedes ver que esto es más cierto entre gente de menos ingresos, de menor escolaridad, es decir, que el prejuicio tampoco es parejo del todo, ¿no? Exacto. Y que hace que algunos adultos ya de entrada se excluyan, como le decías, Fernando. Luego, la tecnología facilita la vida a las personas, ese es uno positivo, 67% lo cree así, es decir, 2 de cada 3 mexicanos mayores de 18 años tienen claro que hay beneficios, que sería interesante este mensaje, digamos, cómo comunicarlo, ¿no? En esta promoción de la que hablabas, Fernando. Pero luego ya vendrían otros que podrían preocupar. La tecnología hace que la gente tenga menos contacto físico, 65%. Es decir, y esto sí lo hemos visto en estudios cualitativos, que genera cierto temor a que a lo mejor si yo me meto a esto ya no voy a socializar como antes. Lo que decíamos de que Facebook somos el 5º país en el mundo según Facebook, ¿no? Somos la economía 13, pero en Facebook somos el 5º. Es decir, sí tenemos ahí fenómenos sociales interesantes de los cuales no sabemos mucho del todo, ¿no? Luego vendría que este es, yo creo que fundamental en términos de lo que podría ser una promoción. No saber usar las nuevas tecnologías hace que uno a veces se sienta menos. A ver, ¿qué dijo? 51% está de acuerdo con esto, 46% no. Cuando te referías al tema de exclusión, Fernando, yo creo que esto lo está reflejando, ¿no? Aquí la tecnología ya es un habilitador para que la gente pueda formar parte de. Sí. Entonces, hoy día, si vemos, hay comunidades
de bajos recursos, donde están comprando teléfonos de las más altas generaciones, smartphones, por el hecho de pertenecer. Pero esto, hay muchas cuestiones aquí alrededor de esto, efectos sociales que tenemos que revertir, porque si bien sabemos, nosotros estamos en el orden en el ranking mundial de adopción de tecnología, en el orden del 70 y tantos. Nuestro país, con el tamaño de economía que tenemos y de todo, deberíamos de ser de los primeros 20 del mundo, ¿no? Debemos de buscar generar este concepto de que la tecnología es buena para todos y para la competitividad. Si nosotros analizamos el índice de competitividad del World Economic Forum, todo el mundo habla de competitividad, pero pues, se forma de 12 pilares. Aquí el estadístico sabe perfectamente bien esto. Si nosotros hablamos de tecnología y de internet, podemos impactar altamente 7 u 8 de los 12 pilares. Por supuesto. Empezando por las instituciones, las podemos hacer más eficientes, más transparentes, más democráticas. No, y bueno, hay muchísimas cifras que comprueban lo que tú dices, como quien invierte, los países que han invertido en tecnología, tienen un retorno inmediato en el Producto Interno Bruto, o sea, en los bienes y servicios que genera una nación, lo cual ahí estamos hablando de particulares, pymes, grandes empresas y mucho más, ¿no? En cuestión de conectividad hay varios estudios que indican un 10% más de acceso a la banda ancha impacta en un 1% en el PIB. O sea, directo, o sea, estudios hechos por expertos, así como Paco, en el que nos indican que, o sea, la tecnología es buena y la debemos de adoptar. Y esto no solamente en el sector público. En el último estudio que hicimos en la MIPSI con el Tecnológico Monterrey, hicimos un estudio de programa de desarrollo digital 2012-2018, qué es lo que tiene que hacer el país para avanzar. Uno de los puntos importantísimos, la banda ancha, que ya se hizo ahí una reforma en telecomunicaciones muy importante para poder acelerar esta parte. Otro, el gobierno electrónico. El gobierno tiene que adoptar esto a una profundidad muchísimo mayor de lo que hemos hecho. México estamos utilizando más o menos el 1.5% de la población utiliza los portales del gobierno, y es una pena. Muy bajo, ¿no? Claro. De cualquier orden de gobierno. Otro punto, las habilidades digitales, las habilidades TICs, todo lo que tiene que ver con las matemáticas y la adopción de las tecnologías a temprana edad, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos en esto como país y generar esta conciencia, podemos avanzar mucho más rápido. Y de ahí la importancia de esta radiografía. Imagínate, hoy esto es un sinónimo de pertenencia. Finalmente, ¿qué más midieron para después irnos a los detalles? Así es, en los últimos 3 reactivos que me parecen, por lo menos 2 de ellos preocupantes por la resistencia que podrá tener la gente o las ventajas que le encuentra a la tecnología. El primero que les menciono es: la tecnología hace la vida de las personas más saludables. En el mundo, uno de los indicadores que estamos viendo que tiene Google para ver niveles de salud o niveles de preocupación respecto a algunas enfermedades es los niveles de consulta que se tiene sobre enfermedades particulares. Y este es interesante porque da la impresión que por lo menos hoy día en México no le encontramos, o no hacemos las consultas, o no le encontramos beneficio. Yo creo que más bien en otras sociedades el problema es que hay sobrediagnóstico médico de la gente que se informa y el médico le tiene que decir: no, espérame, ya no te informes mucho, déjame, yo soy el médico y yo te digo qué hay que hacer, ¿no? Bueno, si no les quiero platicar lo que me ha hecho el pediatra. Por ejemplo, ¿no? O sea, bueno. Ya párale. Sí, ya párale, deja de leer. Deja de leer, tú concentra, aquí el médico soy yo, sí, ¿no? Exacto. Bueno, por este gráfico da la impresión que en México no estamos ahí, o no estamos ahí todavía. El tema de la salud y el bienestar es un tema fundamental para poder, en las economías más avanzadas como Estados Unidos, la consulta de portales de salud, de bienestar y salud, portales médicos, es altísima. En México todavía estamos muy por debajo de esa parte y debemos de generar estas conciencias, como tú comentas. Creo que es un tema en el que nos podemos detener. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos a platicar? Venga, perfecto. No se vayan, hacemos una pausa, regresamos.